Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a iniciar esta serie de microclases a partir de videos en donde vamos a explicar los elementos conceptuales de cada tema a abordar. Entonces, el primer tema que nos convoca en el marco de el componente de formación de la iniciativa Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz es el tema número 1 del módulo 1, titulado El enfoque en la construcción de nuevas masculinidades. Entonces, para iniciar, me gustaría que escucharan la siguiente reflexión. La mayoría de los hombres tienen una relación terrible consigo mismos y se tratan a sí mismos con más violencia que a los demás. Nos juzgamos a nosotros mismos en función del desempeño, las opiniones de los demás y lo que poseemos. Esa es la autoestima externa. Los hombres en particular confían en una valoración basada en el desempeño. Hemos hablado del frágil ego masculino y es exactamente eso. Es frágil porque en los hombres no hay una autoestima interior. Muy bien, partiendo del reconocimiento de esta realidad, es que queremos proponerles a ustedes el abordaje de este enfoque en sus procesos de intervención territorial. Entonces, la agenda que nos convoca para socializar los elementos conceptuales del tema 1 en el primer módulo es que empecemos a entender qué son las nuevas masculinidades, comprendamos cuáles son las raíces históricas de este fenómeno que atañe a los hombres y ver cuáles son los impactos de las masculinidades patriarcales en los cuerpos de los hombres. Asimismo, pues cerraremos este componente de elementos conceptuales con los aportes muy puntuales para la construcción de nuevas masculinidades. Entonces arranquemos con el primer elemento conceptual y es definir qué es este asunto de las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades son un enfoque que surge como alternativa del modelo hegemónico, del modelo ampliamente reconocido de masculinidad. Y en esta nueva noción de ser hombre se integra la perspectiva de género. ¿Qué es este asunto de la perspectiva de género? Es el reconocimiento y la visibilización de los privilegios que culturalmente la sociedad le asigna a las personas varones. Entonces, en el marco de esta formación hemos considerado pertinente trabajar los roles y los estereotipos que encarnan los hombres a partir de un sistema cultural particular que se llama el patriarcado y que funciona como la base de la sociedad, porque esto que hemos conocido ampliamente como ser hombre es la base de un fenómeno social que aqueja sobre todo a las mujeres, que se llama la violencia de género o la violencia machista hacia las mujeres y los cuerpos femeninos. Entonces, en ese sentido, para explicar cuál es la base cultural de ese sistema que le otorga privilegio a las personas varones, vamos a denominar este sistema cultural como patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es un sistema de organización social que crea y sostiene una situación en la que los hombres tienen más poder y mayores privilegios que las mujeres o las identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas. Vamos a entender también el patriarcado como un sistema entonces de ideologías que construyen las diferencias entre hombres y mujeres y lo hacen entendiendo que las mujeres o que las identidades de género diversas son inferiores por criterios biológicos o naturales. Es decir, que la superioridad es inherente a los cuerpos masculinos. Este es uno de los pilares de ese sistema cultural y que por esta creencia se mantienen y se profundizan muchas formas de dominación. El patriarcado se reproduce a través de ese conjunto de creencias, entonces cuando todas esas creencias circulan en nuestro sistema cultural, entiéndase sistema cultural como la forma en la que nos relacionamos en nuestras familias,
en la forma en la que nos relacionamos en nuestro trabajo, en la educación, en todos nuestros entornos sociales. Entonces, todas esas creencias terminan legitimando un poder y una autoridad en donde lo masculino oprime a lo femenino o a las identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas. Entonces, por eso es que socialmente está justificada la violencia contra aquellas personas o aquellas identidades que atentan o que se percibe que atentan contra los ideales de la familia patriarcal. Entonces, entiéndase familia patriarcal como aquella familia constituida por mamá, papá e hijos, en donde papá es una figura masculina, proveedora, fuerte, emocionalmente distante, y la mamá es una figura feminizada, frágil, destinada al cuidado. Entonces, todo aquello que atente contra esa noción clásica o más bien hegemónica de familia, entonces va a reproducir esa serie de creencias que legitiman el poder basado en la violencia. Entonces, hemos visto aquí qué es el patriarcado. Ahora vamos a ver un poco como las raíces históricas de dónde emana esta noción de las nuevas masculinidades como una forma de entender ese sistema cultural llamado patriarcado y que está proponiendo un enfoque mucho más equitativo, más igualitario. Entonces, en ese sentido, las raíces de la violencia de género se encuentran en los diferentes roles y comportamientos asignados a nivel social y cultural a las personas según el género a las que pertenezcan. Entonces, una de las raíces históricas es que el sistema patriarcal le ha asignado unos roles específicos a las mujeres y unos roles específicos o unas maneras de estar en el mundo a los hombres, y esto ha detonado cuadros de violencia que han llevado a producir el fenómeno social denominado violencia de género. Entonces, más adelante vamos a ver que este asunto de la violencia de género en muchos casos es consecuencia de esa creencia de que el hombre tiene derecho a ciertos privilegios, tales como la ostensión del poder a través del uso de la violencia. Entonces, todas estas costumbres sociales se ubican como estas raíces históricas que alientan estas conductas, que alientan este prototipo de hombre machista que las nuevas masculinidades buscan transformar. Entonces, ¿cuáles son estas costumbres sociales? Por ejemplo, alentar las conductas agresivas, que los hombres repriman la expresión de sus emociones porque son consideradas como cualidades femeninas. Entonces, frases como, no llore que los niños no lloran. También algunas costumbres sociales como asumir riesgos a cualquier costo, por ejemplo, terminar autorizando el uso de la violencia para defenderse, como usted no sea bobo, papito, péguele. Y esto termina pues convalidando a los hombres en una posición dominante en relación a las mujeres y otras identidades que socialmente no están validadas para ostentar el poder a través del uso de la violencia. Entonces, comprendiendo que es un fenómeno social y que hay unas raíces históricas, hay que entender las formas en las que este sistema cultural se reproduce. ¿Por qué? Porque todos estamos insertos en ellas. Entonces, una forma de poder identificar o de transformar la noción o vivir como hombre en la sociedad es poder identificar las formas en las que se reproduce el sistema patriarcal. Entonces, la más masiva y la más grande son los medios de comunicación. Todo lo que vemos en la televisión, en la radio, en la prensa, fortalece los estereotipos de género culturalmente validados que acabamos de hablar hace un momento. También las instituciones en general. Entonces, por ejemplo, los mecanismos de denuncia para establecer justicia ante delitos sexuales suelen ser menos efectivos para las mujeres que para los hombres. Hay otros dispositivos que son insertos a muy temprana edad, como son los juegos y los juguetes. Por eso la reciente lucha de que las muñecas no tengan rasgos sexuales marcados, muy maquilladas,
cuerpos erotizados, es decir, caderas anchas, senos pronunciados. ¿Por qué? Porque eso también estimula los parámetros culturales que vienen de ese sistema denominado patriarcado. Otras formas en las que también se reproduce culturalmente este sistema es en la familia y los grupos de pertenencia. Justamente lo que hablábamos hace un momento. Las formas en las que interactuamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la educación, obedecen a un conjunto de normas que han sido interiorizadas de forma inconsciente generaciones atrás. Entonces, poder identificar cómo las formas en las que interactuamos en la familia, en nuestros grupos de pertenencia, si están permeando estas nociones clásicas en donde el hombre es fuerte y la mujer es débil, o lo distinto a lo hegemónico, es decir, a otras identidades de género, debe ser reprimido. Entonces, en ese sentido, la familia y los grupos de pertenencia también se convierten en formas que reproducen el sistema patriarcal. Asimismo, otras instituciones sociales como la escuela, la salud, también reproducen y alientan estas normas culturales en donde lo masculino oprime a lo femenino. Y por último está el lenguaje, una de las más recientes luchas dentro del reconocimiento de la equidad entre los géneros está en el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, no se trata de reducir a una vocal o a un número específico de palabras o a unos adjetivos específicos como el las y los, o amigues, terminar todo en la letra E para que sea más inclusivo y no caiga en definir a las personas entre hombre y mujer, está en el lenguaje inclusivo. Entonces, el lenguaje genera realidades, por tanto, es muy importante generar conciencia de cómo el lenguaje también está afectando el comportamiento y, por tanto, reproduciendo fenómenos sociales que pueden desencadenar en violencias de género. Reconociendo las raíces históricas de dónde surge este enfoque de las nuevas masculinidades, hay que hablar también acerca de los impactos que ese sistema cultural hegemónico ha tenido sobre la vida de los hombres. Entonces, hay tres impactos muy reconocibles del patriarcado sobre el cuerpo y el ser de los hombres. El primero es que este modelo de masculinidad lleva al hombre a ser considerado como un ser activo, fuerte, un ser frío, en donde no expresa emociones, no demuestra miedo, y pues además se centra su existencia, o más bien su reconocimiento en ser jefe de hogar, proveedor, responsable y autónomo. Entonces, cuando un hombre, por naturaleza humana, demuestra sus emociones, se enferma, está en fragilidad, entra a ser condenado justo como lo muestra aquí la filmina. Entonces, uno de los principales impactos es que el hombre no puede expresar las nociones más básicas de su humanidad porque va a ser juzgado fuertemente. El segundo impacto es que estos mandatos de masculinidad hegemónica ubican el autocuidado y la valoración del cuerpo como un asunto de vulnerabilidad, por tanto, lo han categorizado como algo femenino. Un hombre no se puede enfermar, un hombre no puede demostrar debilidad porque va a ser fuertemente y socialmente enjuiciado como alguien no merecedor al título de ser hombre. Y por último, uno de los grandes impactos es lo que se ha denominado como la heteronormalidad. ¿Eso a qué hace referencia? A que el hombre, en el marco de esta masculinidad hegemónica, tiene una heterosexualidad impuesta. Así que el marco de su sexualidad le ordena a ser varón y a desear conquistar y poseer lo femenino. Entonces, identidades masculinas que se salgan del orden de lo heterosexual son fuertemente condenadas, por tanto, no solamente restringe al plano de la intimidad corporal, sino también a la manifestación de afecto entre hombres. Entonces, este es uno
impactos más fuertes porque al manifestarse afecto entre ellos, en forma de abrazos, en forma de reconocimientos cercanos, en donde el cuerpo está manifestando esa emoción que también es propia de su cualidad humana, van a entrar a ser condenados como homosexuales, y pues la condena por homosexualidad muchas veces tiene la carga de no solamente la condena social, sino también poner en riesgo la integridad física, emocional y psíquica de las personas. Entonces, estos tres son los principales impactos de la masculinidad patriarcal hacia los cuerpos de los varones. En ese sentido, es muy importante entonces poder comprender este concepto de la masculinidad hegemónica. ¿Por qué es este asunto de la masculinidad hegemónica la que ha traído mayores impactos sobre la vida de los varones y lo que termina detonando en escenarios de violencia? Entonces, según la masculinidad hegemónica, el hombre es considerado como tal si ostenta las siguientes características: es un ser activo, fuerte, no expresa sus emociones, no demuestra el miedo, es un buen proveedor, responsable y autónomo. Además de ello, pues que sea heterosexual y que manifieste de viva voz acciones de estigmatización, discriminación y rechazo hacia aquellos hombres cuya orientación sexual no sea la que dicta la masculinidad hegemónica, es decir, la heterosexualidad. Entonces, en ese sentido, se generan dos actitudes que desencadenan en acciones de violencia. La primera está en el campo de lo interrelacional hacia el género opuesto. Entonces se ordena el valor, se ordena el varón a tener actitudes de deseo, conquista y posesión hacia las mujeres. Entonces, como está socialmente convalidado este asunto de la superioridad, fácilmente se pueden detonar escenarios de violencia hacia las mujeres. Y el segundo escenario de violencia es que estas acciones de estigmatización, discriminación y rechazo hacia identidades de género y sexuales diferentes a la heterosexual pueden desencadenar violencia hacia estas otras identidades, ya que se tiene el precepto cultural o la creencia de que esta es una traición hacia lo masculino y hacia lo que debe ser considerado como ser varón en el marco del patriarcado. Entonces, todas estas creencias imponen unos mecanismos de socialización en donde se reafirma y se reproduce este sistema cultural por medio de un asunto que se denomina la complicidad masculina, en el cual vamos a entrar en detalle justo ahora. Entonces, la masculinidad hegemónica, todo este asunto, esta carga cultural que tienen los hombres por ser hombres, funciona así porque hay una complicidad entre lo que culturalmente se ha denominado como identidad masculina. Entonces, este elemento resulta imprescindible para los mecanismos de socialización de la masculinidad hegemónica. Entonces, ¿qué es este asunto de la masculinidad, de la complicidad masculina? Es cuando los varones reafirman su pertenencia a la masculinidad hegemónica con estas características que hemos mencionado anteriormente y reproducen mandatos, actitudes, creencias que terminan vulnerando a otras personas y siguen posicionando el patriarcado como un sistema cultural dominante. Entonces, la complicidad masculina con el modelo hegemónico se perpetúa en el tiempo. Entonces, mi abuelo le pegó al niño en el recreo, mi papá le pega al niño en el recreo, yo le pego al niño en el recreo para que no me maltrate. Entonces, se reproducen a través del tiempo. Todas estas acciones están dirigidas a ese ideal de hombre inmutable, súper fuerte, proveedor, que se les ha impuesto a los varones alcanzar como modelo ideal. Asimismo, pues buscan que esta complicidad conserve estos privilegios que
tiene culturalmente los cuerpos masculinizados, es decir, ostentar el poder a través del temor o el uso de la violencia, y al ser excluido por grupos pares, es decir, si tú no ostentas como hombre el uso de la fuerza en tus relaciones, inmediatamente vas a ser categorizado como una nena, como lo femenino. Entonces, la complicidad masculina es la que sigue sustentando que todas estas creencias se mantengan vivas dentro de nuestros parámetros de socialización, es decir, la forma en la que interactuamos con los demás. Entendiendo entonces que todo lo anterior son las raíces de este fenómeno que hemos denominado masculinidad hegemónica en el marco de un sistema cultural específico llamado patriarcado, es que se generan los aportes para la construcción de nuevas masculinidades. El primer aporte es que en el medio de este entremado cultural, es decir, de estas relaciones que nosotros damos por naturales, porque nos las han enseñado desde que somos muy pequeños. El primer aporte es que logremos identificar los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Un conjunto de creencias sobre las características que se consideran apropiadas para varones y para mujeres. En esencia, son simplificaciones basadas en prejuicios que se toman como ciertas y naturales y que impiden ver que hay muchas formas de ser mujer y hay muchas formas de ser hombre. Entonces, estereotipos de género tales como los hombres son racionales, las mujeres son sentimentales, las mujeres son románticas, los hombres son fuertes, las mujeres son delicadas, el hombre usa la fuerza para solucionar los problemas, las mujeres son buenas madres, los padres son buenos proveedores, los varones son fuertes, los hombres no lloran. Todas estas creencias que nos han enseñado desde muy pequeños y que nosotros damos por sentadas, es decir, como algo natural, son estereotipos de género. Entonces, podemos construir nuevas formas de ser hombre a través de la identificación de estos estereotipos de género. ¿Para qué? Para no reproducir estos esquemas de violencia en los que suelen terminar estas creencias. El segundo aporte para construir nuestras nuevas masculinidades es cambiar las relaciones intragénero, es decir, la forma en que los hombres interactúan entre ellos. Entonces, teniendo en cuenta de que no hay una única forma de ser hombre en el marco de esta sociedad, es importante reconocer que hay distintos tipos de masculinidades basadas en que los hombres ocupan en la estructura social unas cualidades específicas, ¿sí? Como la cúspide de la pirámide social. Entonces, básicamente, lo que o lo que se debe identificar en las relaciones intragénero son aquellas alianzas, complicidades, subordinaciones o dominaciones que se dan entre los hombres para que siga reproduciéndose el sistema patriarcal dominante o la masculinidad hegemónica. Entonces, poder reconocer estas complicidades, estas alianzas, estas subordinaciones o estas estrategias de dominación que se dan entre los hombres y poder combatirlas, es decir, a través de conciencia, a través de identificación, nos va a permitir a nosotros poder construir nuevas relaciones sociales entre hombres, ¿sí? En donde el afecto sea permitido, en donde sean condenadas las acciones de violencia hacia lo femenino, nos va a permitir la construcción de masculinidades mucho más conscientes acerca de lo peligrosas que pueden ser estas creencias, ya que siempre terminan detonando en escenarios de violencia. En ese sentido, dentro de las relaciones intragénero, los hombres gays, bisexuales y los hombres trans, suelen ser discriminados por sus congéneres a partir de una lógica que los considera femeninos o hombres de categoría inferior. Entonces, poder transformar estas relaciones intragénero se puede construir una noción o un enfoque de nuevas masculinidades.
Un tercer aporte para construir nuevas masculinidades es identificar estos mandatos de masculinidad. Entonces, eh, todo lo que hemos hablado acerca de los preceptos culturales del patriarcado ha emitido unas formas muy masivas y muy aceptadas socialmente, que se han denominado como mandatos de masculinidad. Entonces, se consideran como mandatos las siguientes cuestiones. Por ejemplo, que los hombres deben tener mayor independencia económica, que deben exponerse a sí mismos y a otros a conductas violentas, porque así denominan, o más bien, así demuestran su poder. Otro mandato es ser agresivos y altamente competitivos, ya que un hombre agresivo y competitivo es admirado, pero cuando una mujer es competitiva o agresiva, se le denomina como machorra o se asignan frente a los cuerpos femeninos que son agresivos y competitivos, adjetivos bastante denigrantes. Y otro mandato de masculinidad es que los hombres deben separarse de lo doméstico, de las tareas del cuidado, como una forma de distanciarse de lo femenino. Poder identificar estos 4 mandatos nos va a permitir construir masculinidades que transgredan los parámetros de violencia impuestos por el patriarcado y que más bien construyan varones o masculinidades mucho más humanas, ¿sí? En donde no haya paso a la discriminación, hayan procesos altamente reflexivos, donde también se den permiso de expresar lo que en su humanidad debe expresar cualquier persona por ostentar la calidad de ser humano. Un cuarto aporte, o más bien una cuarta herramienta que nos va a permitir construir nuevas masculinidades es identificar los mecanismos de socialización a través de los cuales se reproduce el sistema patriarcal y que de forma específica a través de los cuales son formados o socializados los hombres, sobre todo cuando están en su etapa de niñez y juventud, para que asuman o adopten los mandatos de masculinidad hegemónica. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos de socialización más fuertes y más frecuentes en la niñez y en la juventud de los varones son los modelos de familia en donde prevalece la violencia. Entonces, no necesariamente estamos haciendo referencia a la violencia intrafamiliar, pero sí a creencias culturales en donde la violencia es lo que prevalece para la resolución de conflictos. Entonces, vuelvo al ejemplo de el niño que se queja cuando un compañero le discrimina o le hace burla. El consejo es, péguele a su compañero, no se deje papito. Entonces, uno de los mecanismos de socialización se centra en la familia. Otro de los mecanismos de socialización son los juegos y los juguetes, en donde a los niños se les niega la incentiva de un desarrollo hacia algunas actitudes eh, que están asociadas al cuidado, es decir, se niega y se reprimen acciones que están asociadas al cuidado y se fomentan acciones que están asociadas a la violencia o a la represión. Entonces, esta separación entre los juguetes de cuidado destinados para las niñas y los juguetes de acción destinados para los niños se convierten en mecanismos de socialización que al ser identificados y al cambiarse pueden producir la construcción de nuevas masculinidades. Otro mecanismo de socialización es que todo lo que se identifique como diferente a ese canon de hombre heteronormado o todo lo que esté al canon de los mandatos de masculinidad hegemónica, pues debe ser reprimido a través del uso de la fuerza o a través de la discriminación, la amenaza o el menosprecio. Entonces, cuando un mecanismo de socialización es que cuando se identifica a estas personas pertenecientes
a grupos, como personas LGBTIQ+, o como mujeres, pues que se ostente el uso de la fuerza para reprimir o condenar estas identidades porque son diferentes al masculino hegemónico, se convierte en un mecanismo de socialización que puede ser transgredido para la construcción de nuevas masculinidades. Entonces, todas estas acciones que vemos aquí en los recuadros lila están dirigidas a ese imaginario de hombre que ha impuesto la cultura patriarcal y que a los hombres desde muy pequeños les enseñan a representar. Entonces, poder identificar estos mecanismos de socialización para cambiarlos por otros en donde se identifique la humanidad de lo masculino puede convertirse en un aporte para la construcción de nuevas masculinidades. Entonces, aquí les socializamos las referencias. Vamos a pasar al componente de para qué nos sirven estos elementos conceptuales y terminar este primer tema con estrategias metodológicas de cómo implementar el enfoque de nuevas masculinidades en sus procesos territoriales.